Bueno, pues, como decía, hace 8 días, hace 15 días, bienvenidos a la nueva normalidad. Permítanme tantito, vamos a sanitizar. Pues, hermanos, nuevamente sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos para poder tener hoy, pues, gracias a Dios, nuevamente nuestro culto, ya también de manera presencial. Podemos ver, no están todos, sabemos que todavía hay algunas limitantes, pero pues gracias a los que nos están siguiendo por redes sociales. Y pues aprovechando que estamos así sobre nuestros pies, también me gustaría dar la bienvenida a nuestros hermanos familiares de nuestro hermano René que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros. También damos la bienvenida a nuestro hermano Román Cruz, que muchos de ustedes no lo habían visto, pero aquí está acompañándonos hoy. Hermano, bienvenido, que Dios te bendiga. Entonces, como iglesia, les decimos, hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga, siéntanse en casa y pues tomen asiento, hermanos, y vamos a también a tener pues hoy la meditación de parte de nuestro Dios. Y voy a invitarlos a que pues de una manera también especial inclinemos nuestro corazón a nuestro Dios, pedirle la dirección de nuestro buen Padre, que Él sea el que obre en nuestra mente y el corazón el día de hoy, para que ministre nuestra alma, nuestro espíritu, nos confronte y asimismo cada uno de nosotros pues no salga como ha llegado. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una oración. Bendito Padre, Señor y Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy alabamos y glorificamos tu buen, precioso y bendito nombre. Gracias, Padre, porque tú eres tan bueno que aquí, Señor, nos das la oportunidad de congregarnos. Señor, reconocemos y estamos, Señor Dios, convencidos de que, Padre, eres tú obrando en tu pueblo y que hoy, Señor Dios, te mueves poderosamente a través de tu iglesia y en medio de tu iglesia, Padre, aquí estás tú. Oh Señor Dios, pedimos la presencia y el poder de tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable. El que, Señor, lo que hoy podamos exponer sea utilizado, Señor, para que nuestras mentes y corazones sean confrontados. Oh Padre, te pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que en ti, Señor, podamos crecer. Y solamente en ti y por ti. Padre, transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, transfórmanos a cada uno de nosotros de manera personal para que nuestro hogar sea transformado, para que la sociedad sea transformada. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo te pedimos hoy tu dirección, tu presencia. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, pues como saben, pues la mayoría sabemos, estamos predicando de manera expositiva el libro de Job. Y hoy vamos a introducirnos en el capítulo 6. La intención es poder terminar todo el capítulo 6. Vamos a poder hacer un análisis de lo que nos enseña la palabra de Dios en este libro, en el libro de Job. Recordando, hermanos, de manera pues introductoria también, es que recuerde que el libro de Job, a partir del capítulo 4 en adelante, está escrito de manera poética. Así que utiliza a veces muchas expresiones de manera alegórica, de una forma de hipérbole, exageraciones, por así decirlo, porque está hablando de manera poética, y eso lo podemos notar poco a poco en cómo vamos leyendo el libro de Job. Hoy vamos a poder entonces analizar este capítulo y me voy a permitirles, hermano, darle nuevamente lectura a este capítulo, pero con algo en mente. Este capítulo, hermanos, o esta meditación del día de hoy, vamos a titularle Dando Esperanza. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente, del Hijo de Dios, ante las personas que están en sufrimiento? Sí, en verdad ha sido un tema y va a ser un tema muy recurrente a lo largo de los capítulos de Job. Seguramente van a ver que es incluso muy repetitivo las ideas. Pero creo que si el Señor lo hizo así y de manera repetitiva en este libro,
es porque es de interés de cada uno de nosotros aprender cómo poder consolar y mirar a otros. Entonces voy a darle lectura y ahora por favor tenga esto en su mente y en su corazón, cómo dar esperanza. Respondió entonces Job y dijo: oh, que pasen justamente mis quejas y mi tormento, y se alcen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no querían tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese a mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza las piedras o es mi carne de bronce? No es así, que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aunque aquel abandona el temor del omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar. Se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Tamar, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor, o redímeme del poder de los violentos. Enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censura palabras los discursos de un desesperado, que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora, pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Pues hermanos, ciertamente cuando uno puede o lee este capítulo, sigue percibiendo el dolor fuerte de Job. Es un dolor tremendo en el que se encuentra Job. Pero aquí podemos ver que esta es la primera respuesta que él da a su amigo Elifaz. Discurso que estuvimos viendo en las dos predicaciones pasadas, cómo Elifaz de una manera muy cruel habló en contra de Job. Vimos en estas dos predicaciones pasadas cómo Elifaz, sin misericordia, sin piedad, solamente acusaba a Job diciéndole: tú eres culpable, por eso te está yendo mal, porque tú estás en pecado. Confiesa, Job, tú estás en pecado, por eso te va mal. Pero nosotros sabemos, tenemos esta iluminación de la palabra en que vemos que Job es un hombre recto y temeroso de Dios, que todo lo que le están diciendo sus amigos son calumnias. Así que hemos aprendido y hemos visto de que antes de condenar es mejor expresar misericordia, y hoy vamos a poder ver que junto con la misericordia también tenemos que dar esperanza. Algo recurrente, hermanos, en la vida de aquellas personas que han pasado por situaciones muy difíciles, por situaciones que incluso los han deprimido y están totalmente angustiados, algo de lo que les ha ayudado a mantenerse, a superar las pruebas, a superar las luchas, ha sido el punto de tener esperanza, de saber que mañana puede ser diferente, de saber de que si Dios permite, mañana será mejor.
Cuando una persona que tiene sufrimiento y dolor tiene esto en su mente, hay esperanza. Esto le ayuda a poder salir adelante. Pero cuando alguien ha perdido toda esperanza, en realidad el dolor es intolerable para muchos. Incluso han llegado al suicidio. Porque para ellos se ha cerrado toda puerta de esperanza, toda puerta de solución. No hay más camino, solamente hay dolor continuo y han pensado en el suicidio. Qué terrible es, hermanos, dar palabras, las palabras indicadas en el momento exacto para aquellos que están atribulados. Algo que nos permita todavía pensar en el mañana. Aquí tenemos a Job, un hombre, hermanos, que tiene un gran dolor, como hemos leído, como hemos estudiado, un hombre que recibe reproches y reclamos de parte de su compañero, de su amigo Elifaz, y seguramente todos los demás estaban de acuerdo porque nadie interrumpió, solo callaron, y tal vez, como dirían, ¿no?, que el que calla otorga. Estaban de acuerdo con todo lo que decía Elifaz, quien se basa en argumentos de su propia opinión sobre su experiencia personal, y podríamos imaginarnos el resto, ¿verdad?, de todos ellos asintiendo y viendo lo que Job había hecho supuestamente. ¿Cómo te atreves a maldecir a Dios? Tal vez era lo que pensaba Elifaz, lo que vimos en el capítulo 3. Job, ¿cómo tú te atreves a maldecir a Dios? A maldecir el día de tu nacimiento. No maldijo a Dios, el día de su nacimiento. ¿Cómo te atreves a decir que quieres morirte? Job, esas no son palabras de un cristiano, y empiezan a condenar. Sin embargo, hermanos, debemos entender cuál es la forma en la que Job está viviendo. Si nosotros queremos sacar conclusiones de una persona y de cómo se expresa, primeramente tenemos que entender cuál es el sufrimiento que está teniendo. A Elifaz se le olvidó algo muy importante, que estaba delante de un hombre que había perdido su salud, que había perdido su prestigio, que había perdido todo su dinero, que había perdido a sus criados, que había perdido a sus hijos. Hermanos, las palabras de condenación en una alma atribulada, sin tener nada de misericordia y nada de esperanza, son como sal en una herida abierta. Es algo de lo que están haciendo los compañeros y los amigos de Job. ¿Cuál es la manera en la que entonces nosotros pudiésemos responder de una manera completamente diferente, cristiana, bíblica, de una manera en la que Dios, ¿verdad?, pueda ser glorificado? De ahí que Job responde de la manera como lo podemos ver en el versículo 2 y 3, al ver cómo fue la condenación de su amigo Elifaz, y empieza Job y dice: oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Le dice Job a Elifaz: sí, yo sé que mis palabras son precipitadas. Yo sé que hablé desde lo más profundo de mi dolor, pero entiéndanme. Es como si Job le estuviese diciendo a Elifaz: entiéndanme. Ahora, si tomaras todo mi dolor, todo lo que he sufrido, todo lo que he estado pasando, y lo pones en un peso, en una balanza, y a un lado pones toda la arena del mar, mi dolor es más grande. Mi dolor es muy grande. Es como que ahora Job le está enseñando a Elifaz y a sus compañeros la manera correcta de consolar. Le está reprochando a Elifaz diciendo: mira, entiende cómo estoy sufriendo. Y dice Job aquí con estas palabras: sí, han sido precipitadas. Sí, fueron palabras que tal vez no las diríamos cuando estamos bien como cristianos, cuando todo nos va bien, cuando tenemos dinero, cuando está bien la familia, cuando hay salud, cuando hay todo. Nadie diría nada de eso. Pero Job le está diciendo a Elifaz: entiende, pesa mi dolor, pésalo. Y si de un lado de la balanza pones mi sufrimiento y la arena de todo el mar, la balanza se inclinaría hacia mi dolor, porque mi dolor es completamente grande. Ahora Job no trata de justificarse. No trata de justificarse como muchas veces, en muchas ocasiones, lo pudiésemos hacer nosotros. Él no trata de justificarse. Él lo que quiere hacer es verdaderamente, hermanos, que Elifaz y sus amigos entiendan el sufrimiento.
¿Qué lección es la que podemos aprender? ¿Qué es lo que podemos ver, hermanos? Que cuando nosotros vamos y consolamos a alguien, tenemos que acompañarlo con compasión y dando esperanza. Esa es la manera en la que podemos consolar a un corazón atribulado. Estos dos elementos estuvieron completamente ausentes en todo el discurso que dio Elifaz. En todo el capítulo 4, en el capítulo 5, todas las palabras de Elifaz fueron faltas de compasión, faltas de misericordia y faltas de esperanza. Es como si entonces Job pudiese entonces decir, hermanos, miren mi dolor, entiende mi dolor. Para poder consolar a alguien, hermanos, primeramente tenemos que entender el dolor de alguien. Entiende el sufrimiento. Seamos empáticos con el sufrimiento ajeno. Seamos también humildes, hermanos, y querramos sentir el mismo dolor que los demás sienten. Ser empáticos, entiende mi dolor. Por eso hablé precipitadamente. Por eso hablé de esta manera. Hermanos, recordemos el elogio que Dios le dio a Job. Sabemos que dice que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. En nada de esto Job sigue sin pecar. Sus palabras sí fueron precipitadas, pero están en un gran dolor. Job ama a Dios. Job ama a Dios, y es por eso, hermanos, que él sufre por sentir todo este descontrol e incierto en su vida. ¿Entiendes mi dolor? Diría Job. Ahora la pregunta pudiese ser para ti y para mí: ¿entendemos el dolor ajeno? ¿No es cierto que a veces nos es difícil poder sentir empatía? ¿No es cierto, hermano, que a veces es cuando sabemos que alguien está sufriendo, solamente podemos asentir con la cabeza y tal vez decir, sí, voy a orar por ti, pero no nos metemos al dolor ajeno y no hacemos nada más? Y que a veces las ocasiones en las que decimos voy a orar por ti se quedan en el olvido y simplemente oramos tal vez una ocasión y ya no sentimos más. Se nos olvida tener empatía con el dolor de los demás, se nos olvida seguir continuando en el proceso de aquel que está sufriendo y simplemente lo abandonamos. ¿Entendemos el dolor de los demás? ¿No es cierto que en verdad todos pecamos de descuido en eso, hermanos? ¿No es cierto que es verdad que cuando sabemos que alguien está mal, el silencio es lo que más abunda? Y dentro de tal vez, y más triste es, que dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de la misma congregación, puede pasar esto, en que el silencio se hace presente. Y tal vez no podríamos exclamar todo lo que Elifaz está diciendo, pero nuestra ausencia también habla mucho, hermanos. Habla mucho por no extender con misericordia, esperanza a otros. Dice Job, no juzgues mis palabras como de un corazón inicuo, sino más bien entiende mis palabras porque vienen de un corazón sufriente. Pese a mi dolor, pues con lo que Job estaba pasando, él quería sentir consuelo, quería sentir alguna esperanza. Job sentía perder lo único que lo pudiese mantener, pues la esperanza de que Dios pudiese hacerle justicia. Job estaba completamente quebrantado. ¿Quién le podría decir a Job, hermano, en ese momento? ¿Quién pudiese expresarle las palabras que encontramos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Sí, Job, sí, tu dolor es grandísimo si lo pesamos al lado de la arena del mar. En verdad sufres mucho, Job, pero mira, la gloria de Dios es más grande. Si bien nos lo dijo Pablo ahí en Corintios, ¿verdad? Incluso decir esta leve tribulación no es decir menospreciar el dolor de los demás, sino que podamos entender que todo este sufrimiento va a ser leve, porque si lo pones en una balanza, al igual que Job, ahí Pablo está poniendo en una balanza esto y dice, si tú pones tu sufrimiento en esa balanza, pero del otro lado pones la eternidad, créeme que la eternidad va a ser de mayor peso. Porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo estaba diciendo con estas palabras, consuélense con el Señor.
Estás sufriendo, te entiendo, hay dolor, pero el peso de la gloria de Dios es más grande. ¿Quién le pudiese haber dicho estas palabras a Job? En vez de recibir palabras de consolación, recibió palabras de condenación. Y más aún, si podemos leer el siguiente texto, ahí el versículo 18 de 2 Corintios, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mira, hermanos, hoy nosotros podemos consolar a otros, transmitir esperanza con misericordia a otros y enfocarnos y llevarlos a Cristo, llevarlos a Dios, que esa es la esperanza que necesita un corazón atribulado. No necesita nuestra ausencia, nuestro silencio, ni nuestra indiferencia, ni nuestra condenación, ni nuestro señalamiento, sino verdaderamente necesita empatía, misericordia y esperanza. Esto es lo que podemos aprender a poder consolar un corazón atribulado. Estas son palabras hermosas, hermanos, que ofrecen esperanza y pueden estar, ¿verdad?, llenas de compasión. Pero Job no las escucha. Job no las escuchó. Sus amigos, de manera cruel, no le ofrecen descanso, sino dolor y amargura de espíritu. Mire, y son sus amigos. Y créanme que cuando dicen que son sus amigos, en verdad son sus amigos. No es, a veces hacemos burla de esto o un chiste y podemos decir amigos como los de Job, así estoy bien. Pero si la palabra da este término, amigos, es porque en verdad son sus amigos. Mal, de una manera errónea están actuando, sí, pero verdaderamente son sus amigos. Así que nosotros, tú y yo, tal vez con buenas intenciones pudiésemos lastimar en lugar de consolar. Hermanos, que Dios nos ayude a que cada uno de nosotros, dentro de la amistad que podemos ofrecer a otros, podamos dar un buen consejo, buenas palabras, antes de criticar, antes de condenar, antes de hablar, sino dar consuelo a los espíritus quebrantados. Job, hermanos, prosigue y describe, ¿verdad?, de manera poética, como si Dios se hubiese tornado como su enemigo. Job empieza a describir la parte de cómo Dios, cómo él empieza a ver a Dios, y dice en el versículo 4, ahí en Job 6:4, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu. Job le está diciendo a sus amigos, miren, yo estoy sufriendo demasiado. Es como si Dios hubiera volvido en contra de mí, está en contra mía, me está lanzando sus saetas directo hacia mí. Dios me tiene como tiro al blanco. Y todas sus flechas están en contra de mí. Dice, y mi espíritu bebe su veneno. Estoy mal. No necesito que me critiquen. No necesito que me juzguen. Necesito ser consolado. Job se siente en gran amargura y todo este dolor, hermanos, siente que Dios lo ha abandonado, siente que Dios está en su contra y es como si Dios estuviera de alguna manera jugando al tiro blanco con él, dándole todas estas flechas. De una manera errada, Job sí está pensando, Job no sabe lo que hay detrás del velo, Job no sabe el diálogo que hubo en el cielo, cómo Dios ama a Job y todo esto con un propósito para nosotros, que podamos entender que Dios también está al control de todo, aunque estemos sufriendo. Hermanos, en verdad hay veces que pasa esta sensación. Y así como Job en este momento podría haber dicho, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de mi sufrimiento? ¿Por qué Dios no dice nada? Como veíamos en los capítulos anteriores, en donde Job exclama y dice como si Dios estuviese en silencio. No, solo hay dolor para mí. ¿No es esto lo que a veces tú y yo podemos experimentar y pasa cuando podemos recibir una mala noticia y se nos dice, tienes cáncer? ¿Dónde está Dios? Donde perdimos el trabajo de manera sorpresiva o injusta, ¿dónde está Dios? En donde nuestros hijos se enferman, sufren o muere un familiar nuestro. ¿No es acaso en donde a veces pudiésemos llegar a un punto de decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No lo veo, estoy sufriendo tanto. ¿Dónde está Dios?
Hermanos, y esto no es porque tal vez dejamos de creer en Dios, sino es la tristeza en la que nos estamos sumergiendo. ¿Dónde está Dios? En donde nuestro corazón a veces titubea y dice, pero si todo iba bien. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Por favor, Dios, contéstame, ayúdame, Dios. Y eso no significa que no creas en Dios, sino que verdaderamente estás sufriendo. Y esto es lo que Job estaba exclamándole a Elifaz y a sus amigos. Expreso todas estas palabras como si el omnipotente, como si el Dios todopoderoso hubiese lanzado sus saetas a mí y estoy bebiendo su veneno, me estoy muriendo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? La idea, hermano, de estas flechas envenenadas, es que se dice que cuando alguien lanzaba este tipo de saetas, las flechas, y llegaban y entraban en el cuerpo de una persona, cierto veneno que utilizaban ocasionaba que las personas entraran en una sed insaciable. Estaban como que muriendo de sed, deshidratándose, y de momento un dolor insoportable, y el único consuelo que ellos querían tener era la muerte. No había más remedio. Y esto es lo que Job de manera poética está expresando. Deseo la muerte. Deseo la muerte, ya no le veo sentido a lo que estoy viviendo. ¿Dónde está Dios? Y sus amigos persistían en querer culpar a Job en vez de mostrarle consolación. Tanta amargura en nuestros corazones, tanta amargura que puede estar en el corazón de Job, o tanta amargura que puede estar en cada uno de nosotros, y como veneno que corre dentro de nuestro ser, y a veces poder empezar a llenarnos de amargura, no querer perdonar a alguien, estar sufriendo de una manera indecible. Pero recuerden que la Escritura también en Efesios 4:31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si nuestro corazón se está llenando de amargura, si estamos sufriendo, esto nos enseña en verdad, si sentimos dolor grande en nuestra vida por la aflicción, por el dolor, por alguna prueba, la Escritura nos exhorta: quítate eso, despójate. Y para nosotros poder despojarnos de esto, lo que tenemos que hacer es mirar en donde verdaderamente tenemos esperanza. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No dejemos, hermanos, también que el dolor, si tú llegas a pasar por un momento de gran aflicción, no dejes que esa amargura pueda tomar control de tu corazón. Que Dios nos ayude verdaderamente a tener esperanza. Hoy tú y yo tenemos más iluminación de la que tuvo Job. Nosotros podemos mirar a Cristo, apuntar a Cristo, ver lo que Cristo hizo, y poder nosotros salir de esa amargura y ese dolor que puede atravesar nuestro mismo corazón. Mirar a Cristo es donde podemos encontrar esperanza. Jeremías da una descripción muy similar a lo que Job estaba viviendo. Y Jeremías escribe esto allá en el capítulo 3, versículo 12 y 13. Empezó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Jeremías estaba sufriendo tanto por todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, y allá en Lamentaciones escribe esto. Es como si Dios me hubiera tomado como tiro al blanco y sus flechas están en mí. Me está lastimando, me está dañando, me está provocando dolor, el dolor y la tristeza. Pero hay algo que me gusta de esta parte en el capítulo de Jeremías que podemos encontrar, en Lamentaciones, perdón. Lo que podemos encontrar de cómo ver la perspectiva diferente ante el sufrimiento. Mira, me gustaría que leyéramos el versículo 22 al 31 y veamos cómo puede ser consolado un corazón al tener esperanza en nuestro Dios. Dice del versículo 22 en adelante, les leo, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es
Esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Y todo esto Jeremías lo escribe adelantito de haber dicho que las saetas de Dios están con él. Pero mira, es como si de a momento Jeremías aquí en Lamentaciones empieza a recordar quién es Dios y empieza a clamar y empieza a adorarle, y entonces podemos ver este final, porque el Señor no desecha para siempre. Tengo esperanza. Tengo esperanza. Y eso es lo mismo que podemos transmitir a todo aquel que está sufriendo, hermanos. Tienes esperanza. El Señor no desecha para siempre. Tienes esperanza. Tienes esperanza. Eso es algo de lo que podemos hacer tú y yo, hermanos. Llevar esperanza a otros. Job necesita escuchar que hay una esperanza para su vida, que hay solución para lo que él está sufriendo y que Dios está con él. Pero Job recibió, hermanos, palabras fuertes solamente de sus amigos. Es lo único que Job estuvo recibiendo. Versículo del 5 al 7 dice: ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? Es como si Job le estuviera diciendo: cuando alguien tiene abundancia, va a estar llorando. Va a llorar el buey cuando tiene ahí que comer. Va a llorar el burro cuando tiene que comer. No, yo no estoy quejándome en balde. Yo estoy sufriendo, yo estoy llorando porque tengo tristeza. Job no lloraba porque estaba en abundancia. Job lloraba por misericordia. Job no tenía lo que necesitaba, ¿verdad? Él hace esta referencia: los animales son saciados, ellos se sacian, no tienen por qué gemir, no tienen por qué llorar, pero yo estoy así porque no tengo esperanza. No tengo esperanza. Versículo 8 al 10 dice: ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara en su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo. Y si me asaltase con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del Santo. No tengo misericordia de nadie, nadie se apiada de mí. Job está sumido en esta gran depresión. Es como si Job le estuviera diciendo: ya, Dios, mátame. Ya mátame, Dios. Quítame la vida. Y esto no es nuevo de Job. Si usted ha leído la Biblia, sabe que muchas otras personas en la Escritura han deseado la muerte. Está Moisés, está Elías, hombres temerosos de Dios, hombres que hicieron grandes cosas para Dios. Esto no es nuevo. Pero Job dice: ya no tengo esperanza. Mi única esperanza es que hasta este momento no he blasfemado el nombre de Dios, no he hablado en contra de Dios. Si Dios me mata, yo sé que me voy con él. Ya no tengo esperanza. No voy a suicidarme. La idea de Job no es el suicidio. Él sabe que iría en contra de Dios por suicidarse, así que le pide a Dios: por favor, Dios, mejor mátame. Es muy fuerte su sufrimiento. Y sus amigos, en verdad, hermanos, totalmente indiferentes a todo esto. No quitan el dedo del renglón pudiéndole decir: no, Job, tú estás mal, arrepiéntete, tú tienes pecado, por eso te está yendo mal. Qué terrible situación, hermanos. Qué terrible situación. Que Dios nos libre de poder ser de una manera condenatorios y no transmitir paz o esperanza. Pero esta oración de Job no es contestada en la manera que él quiere que sea contestada. Esta oración se queda sin contestación porque Dios tiene propósitos en la vida de Job. Y creo, hermanos, que Dios permite que Job sufra todo esto con el propósito de que tú y yo podamos aprender que hay gente que sufre lo indecible hasta lo más bajo. Puede verse a alguien que está hasta los suelos y nosotros tenemos que extender amor y misericordia. Con ese propósito. Con ese propósito Dios lo dejó sufrir. Job vuelve a mencionar a Elifaz el siguiente pensamiento que encontramos en el versículo 14. Dice: el atribulado es consolado por su compañero,
Sí, el atribulado es consolado por su compañero. Aquel que sufre, aquel que tiene dolor, es consolado por su compañero. Y dice, y aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Dice, sí, si hay alguien que hasta se aleja de Dios, es consolado por su compañero. Es algo lógico, tenemos que consolar al corazón quebrantado. Es lo que dice Job. Dice el 15, pero mis hermanos me traicionaron. Mis hermanos me traicionaron. Sí, cuando alguien sufre, Elifaz, la respuesta es el consuelo. Sí, hermanos, el momento de que alguien está sufriendo, lo que tenemos que hacer es ser consolado, consolar, dar consuelo. El compañero, ¿verdad? Aquel que está sufriendo es consolado por su compañero. Incluso si hay alguien que se aleja de Dios, recibe consolación. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo sé que en muchas ocasiones, hermanos, esto ha pasado. Y yo sé que es con muy buenas intenciones. Yo no quiero señalar a nadie. No quiero que nadie se sienta mal, pero hermanos, a veces se ha dado cuenta que cuando ocurre un velorio, hay veces de una manera muy intencional, a veces alguien dice, ya no llores, no tienes fe. Ya está con el Señor, consuélate. Y a veces ese corazón atribulado, hermanos, en vez de tener esas respuestas, lo que quiere es sentir consuelo, nuestra empatía, que nos unamos a su dolor. E incluso a veces sin decir nada podemos llegar a decir mucho. ¿Es cierto lo que le acabamos de decir? ¿Es cierto que alguien diga eso? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero en ese momento el corazón está atribulado. Bastaría tal vez con dar un fuerte abrazo y decir, estoy contigo, vamos a orar juntos. Es más, creo que valdría más poder decir, no tengo palabras, no entiendo lo que te está pasando, pero estoy contigo. Y más aún, hermanos, si tú has pasado por algo similar, podamos extender también misericordia a otros. Ese es el propósito del sufrimiento, ser empáticos con otros. Y si no has pasado por un dolor similar a alguien que tú quieres consolar, tal vez tú no has tenido la pérdida de tu padre, de tu madre, tal vez no has tenido la pérdida de un hijo, pero si ves a alguien que está sufriendo en esta magnitud, lo mejor es estar cerca de él, sin palabras, y consolar. Y consolar. No poder decir, no tienes fe, no estás confiando en el Señor. No, hermanos, aprendamos a que el Señor nos dé la sabiduría para consolar el corazón atribulado. Describe las falsas esperanzas que venían con sus amigos del versículo 15 al 21. De una manera poética, Job empieza a decir en esta parte, dice, pero mis hermanos me traicionaron como torrentes, pasan como corrientes impetuosas, que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Tamán, los caminantes de Sabá, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora, ciertamente, como ellas sois vosotros. Lo que aquí Job está expresando, dice que estas corrientes, por ejemplo, eran venidas del desierto, corrían en el desierto, venían de lo que eran la nieve, de los cerros altos, montes altos, corría impetuosa, pero cuando más entraban hacia el calor, más entraban donde el sol estaba más fuerte, dice, desaparece. Pero van estos caminantes en el desierto, lo que más desean es encontrar agua, ven a lo lejos que se ve el agua, corren hacia el agua porque saben que ahí hay esperanza, ahí van a tener consuelo, y cuando llegan, ya no hay nada. Job, de manera poética, es lo que le está diciendo a Elifaz y a sus amigos. Yo los vi que venían, yo pensé recibir consolación, tal vez su corazón saltó de alegría, decir, vienen mis amigos, vienen a mí, pero cuando llego a donde puedo recibir consolación, he sido defraudado. Dice en el versículo 20, pero fueron avergonzados por su esperanza, no recibieron nada. Así Job está diciendo, no recibí nada. Pensé tener consuelo y he sido defraudado. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros.
pues habéis visto el tormento y teméis. No, Elifaz, no estás haciendo lo correcto, le dice Job. Yo esperaba tener consuelo de ustedes. ¿Se imaginan Job, el hombre que perdió todo y después de haber perdido todo, que incluso su misma esposa se vuelve en contra de él? Y leíamos cuando ella le dice, todavía conservas tu integridad a Dios, maldice a Dios y muérete. Y todo está en contra de Job, se burlan todos de él, ha sido despreciado, ha sido desechado, vive en el basurero de la ciudad, ve venir a sus amigos, dice, por fin voy a ser consolado, y no recibe nada de ello, sino recibe todo lo contrario. Hermanos, en verdad debemos de ser más escaleras de consolación para poder ayudar a otros a salir al hoyo y no hacer lo que verdaderamente se describe en el versículo 17, donde dice también, os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ustedes lo que hacen, Elifaz, sus amigos, ustedes cavan hoyo para mí. En vez de ayudarme a salir, me están hundiendo más. Bueno, hermanos, es terrible poder ver todo esto. Y ver cómo sus amigos en verdad no se arrepienten de su actitud, prosiguen. Más adelante se puede ver la actitud con la que ellos continúan. Amados, llevemos a otros a aguas frescas, a las únicas fuentes de vida en donde pueden encontrar un refrigerio y descanso. Mira, Job aquí reflejaba esta idea de corrientes de agua, agua que vendía, agua que se necesitaba, pero fueron defraudados. Pero tú y yo sabemos que Cristo es la única fuente de vida eterna, fuente de agua viva, fuente en donde podemos ser satisfechos y en donde toda esperanza es cumplida y en donde toda consolación puede llegar a nuestras almas. Es ahí a donde tú y yo tenemos que llevar a los demás. Hay gente que está deseosa, hermano, de ser consolada. Hay gente que necesita un abrazo. Hay gente que necesita una palabra. Hay gente que necesita que le hables por teléfono y ores por ella. Hay gente que necesita que tú hagas algo. Que no solamente seas una ilusión de agua en la que alguien ve a lo lejos y cree tener una familia en Cristo y va a tener consuelo. Hermanos, tenemos que ser aquellos que pueden llevar a otros a Cristo. Hay gente que necesita esperanza. Dentro de la misma iglesia, fuera de la misma iglesia, nosotros no podemos ser como los amigos de Job. Tenemos que llevar agua a otros y llevarlos a la verdadera fuente de agua viva, a Cristo mismo. Job estaba sediento de esperanza y misericordia, hermanos. Hay muchos allá afuera que están sedientos. Hay dos tipos de personas en este mundo: los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Si tú y yo estamos en Cristo y tenemos esperanza, llevemos agua a los que no tienen esperanza. No defraudemos, sino consolemos y llevemos agua a otros para que puedan ser refrescados en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es Cristo, hermanos, llevémoslos a Cristo. Esa es la esperanza que podemos dar, la mejor esperanza y consuelo y tu misericordia. Todo lo que puedes hacer es llevar a otros a Cristo, sin condenación, sino escuchar y estar atento. Y que si en verdad, en el caso de Job no fue así, pero si en verdad alguien está sufriendo por causa de su pecado, que Dios lo pueda convencer de su pecado hasta que se arrepiente y tú continúa con tu hermano. Ayúdalo a salir adelante, ayúdalo a salir de su error. No condenando, sino extendiendo misericordia. Misericordia y dando esperanza. Cuán eficaces son las palabras rectas, dice el versículo 25. Cuán eficaces son las palabras rectas. Sí, hay palabras de consolación, sí, hay palabras eficaces que se pueden dar y existen. Pero, le dice Job a sus amigos, ¿qué reprende la censura vuestra? Pero sus palabras fueron vanas. Sus palabras no sirvieron, sus palabras no dicen nada. De hecho, cuando Job hace mención de que cuando él la comida no le sabe, hace referencia a eso. Elifaz, tus palabras no me saben. No traigo consuelo, no me traen apetito, no me consuela, no me satisface. Tus palabras son huecas, Elifaz. Las palabras nuestras, hermanos, son huecas. Tanto nuestras palabras como también nuestra ausencia. Hermanos, en verdad busquemos consolar de acuerdo como la palabra de Dios nos lo indica. Versículo 28 al 30 nos dice: ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto.
¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Me llama la atención, no quiero que llevemos nuestro enfoque en la palabra de Job cuando dice, miradme, mírame, mírame, ponme atención, mírame. Esta expresión es una costumbre, ¿verdad? De ahí, con ellos en época de Job, cuando decían, mírame, te estoy diciendo la verdad, no escondo mi rostro, mírame, te estoy diciendo la verdad, créeme, yo no he hecho nada. Créeme, mírame, entiéndeme, pero también expresa la idea de siente empatía conmigo. Mírame, por favor. Por favor, mírame, ve cómo estoy. Mírame, necesito que me entiendas. Es algo que pudiésemos hacer. ¿Te has dado cuenta, hermano, que a veces cuando has sufrido algo, estás sufriendo como que no puedes alzar la mirada? Te cuesta a veces mirar a otros. O incluso cuando estás con alguien y buscas consuelo y no te miran, no te ponen atención, eso agrava tu dolor. ¿No es caso eso que pudiese exclamar a alguien o nosotros mismos cuando estamos sufriendo? Mírame, entiéndeme, mírame. ¿Qué consolación nosotros pudiésemos recibir de alguien que según viene a consolarnos y ni siquiera se atreve a mirarnos? Que está ocupado en otras cosas. O tal vez, como es costumbre de hoy en día, escuchamos y no soltamos el teléfono. Y simplemente podemos decir, sí, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Mírame. Miremos, hermanos. Pongamos atención a nuestros hermanos. Atendamos, cuidemos. Es nuestra responsabilidad. Job lo que necesita, hermanos, es esperanza. Sus amigos pudieron haberle dado muchas cosas. Incluso sus amigos fueron a darle consolación. Sus amigos se entiende que también eran de buena posición. Sus amigos pudieron llevarle grano, pudieron llevarle animales, pudieron haberle llevado incluso una recomendación de algún buen médico, pudieron haberle llevado muchas cosas. Pero lo que les faltó llevarle a Job fue misericordia y esperanza. Esto es lo que tú y yo, amado hermano, necesitamos llevar a los corazones quebrantados. Hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es ahí, hermanos, en donde enfoca nuestra mente, pensamiento, para consolar a otros. En Cristo, la esperanza de gloria. Job necesitaba esperanza. Hermanos, muchos necesitan esto. Llevemos esperanza. Llevemos a Cristo y hablemos de Cristo, porque en Cristo está la esperanza de gloria. En Cristo está la esperanza y la consolación de Dios para la vida eterna. Ahora, hermano y hermana, hoy tenemos un reto delante de nosotros. Que Dios nos permita que estas verdades cada vez estén más arraigadas en nuestros corazones y que de manera particular quisiese hablar de nosotros como comunidad, Iglesia Emmanuel. Que Dios nos ayude a ser empáticos con otros. Que Dios te use para su gloria. Que Dios te use para llevar misericordia y paz y esperanza a otros. Así que hagámoslo, hermanos. Cristo, esperanza nuestra, esperanza de la gloria de Dios en tu vida, en mi vida y en los corazones quebrantados. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor y Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Alabamos y glorificamos tu precioso y bendito nombre, Padre, porque en verdad necesitamos de ti. Oh Señor, en verdad necesitamos tanto aprender de consolar, cuidar, velar, ver por otros antes de condenar, antes de opinar, ser empáticos. Ayúdanos a mirar a otros, a ver a otros, a mirar a otros, a consolarlos, a tenerlos presentes. Esto es lo que tenemos que aprender. Tu palabra, Señor, nos dice que si algún miembro se duele en todo el cuerpo, que así sea, Señor. Sea algo cumplido aquí en tu iglesia, Emmanuel. Ayúdanos, por favor, Señor. Carencias sé que tenemos todos y muchas. Y yo primero. Ayúdanos, Señor, a redarguirnos.
a interesarnos y a mostrar amor, a consolar a otros, a orar con otros, a velar por otros. En Cristo Jesús, Padre, ayúdanos a crecer en tu preciosa y bendita palabra, en amor y consuelo. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias a Dios por su santa palabra.